un director de Hacienda a enseñarle a otro, o venga un catedrático, o venga un técnico internacional, o sea, según los temas. Ya el instituto ha hecho varias actividades, incluso con los consejos municipales, y hoy, en el marco de la transición, ponemos en marcha la primera actividad con ustedes, por ahora todavía con ustedes en forma oficiosa, a partir ya de la semana que viene en forma oficial. Y bueno, para eso hemos invitado al profesor adjunto grado 4 de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el profesor Álvaro Riccino, un especialista no solo desde el punto de vista académico, sino con trabajo práctico en la órbita de gobierno departamental, que nos va a dar su visión sobre el marco normativo en el cual se desarrollan las actividades de los municipios. Así que, profesor Riccino, si está pronto, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, adelante, gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, es un gusto para mí estar con todos ustedes en la tarde de hoy, cuando están a punto de asumir el desafío de estar al frente de los municipios en todo el país, los 125 municipios que van a estar operativos a partir del momento en que se realicen los cambios de las autoridades departamentales y municipales. Soy docente de Derecho Administrativo y también soy abogado, asesor jurídico en la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo. Así que tengo bien claro que la visión que ustedes necesitan del funcionamiento de los municipios tiene que ser básicamente práctica. Se podría hacer un curso entero de por lo menos 20 horas de clase si se quisiera entrar a analizar el régimen jurídico de los municipios actuales, tal como surgen de la reforma constitucional parcial del año 1996 y de las dos leyes que se han aprobado hasta ahora, la ley 18.567 del año 2009 y la ley 19.272 del año 2014, que es el marco legal actualmente vigente para los municipios, sin perjuicio de que hay otras disposiciones de tipo legal, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que también contienen aspectos vinculados a las competencias de los municipios. Yo creo que hay aspectos que ya son bastante conocidos a esta altura respecto de cuál ha sido el itinerario que ha llevado a la creación de estas autoridades locales. Pero vamos a recordar algunos aspectos sin perjuicio de que una vez hecha esta introducción genérica, yo esté totalmente a disposición de ustedes para responder las preguntas que tengan a bien hacerme llegar a través del chat que está adjunto lateral en la pantalla del Zoom. En primer lugar, corresponde hablar, más allá de que a esta altura los municipios tienen 10 años de funcionamiento, de cuál ha sido el cambio de la expresión municipio en nuestro país. Antes de que se aprobara la ley 18.567, a nivel local, en los 19 gobiernos departamentales, había autoridades llamadas juntas locales. Las juntas locales tenían mayormente un déficit democrático que a cierta altura comenzó a ser innegable y que daba lugar a determinadas propuestas para su superación. El régimen de juntas locales, yo no voy a ingresar ahora a mencionar las disposiciones constitucionales o las de la ley orgánica del año 1935 al respecto, simplemente era una enunciación general, eran de dos clases, o de tres en realidad. Una clase que podríamos llamar juntas locales comunes u ordinarias, que se creaban en cada gobierno departamental por parte de las juntas departamentales a instancias de los intendentes, a iniciativa de los intendentes, y que no eran electivas en ningún caso. La redacción antigua del artículo 287 de la Constitución, sustituida por la actual en la reforma constitucional de 1996,
decía que habría juntas locales fuera de la planta urbana de la capital departamental. Además de estas juntas locales comunes, que eran la mayoría, la Constitución preveía, y curiosamente sigue estando en el texto de la Constitución actual, en el artículo 288, la presencia o la posibilidad de juntas locales con facultades de gestión ampliada por la ley en cada caso. Estas juntas locales con facultades de gestión ampliada por la ley eran las que se conocían en función de lo que decía la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales de 1935 como juntas locales autónomas. La creación de juntas locales autónomas, que se hacía, reitero, por ley en cada caso, no significaba que fueran electivas. También, salvo que hubiese una disposición expresa al respecto, esas juntas locales autónomas eran designadas en sus integrantes por los intendentes, tratando de respetar en la medida de lo posible la integración de las juntas departamentales. Y luego el tercer tipo de juntas locales, que era un subtipo del anterior, eran las juntas locales autónomas y electivas. Antes de que entrara en vigencia el régimen municipal en el año 2010, había solamente 3 juntas locales autónomas y electivas en nuestro país, que eran la de la de Río Branco, precisamente en el departamento de Cerro Largo, creada en el año 1960, y las juntas locales de San Carlos, en Maldonado, y Bella Unión, en Artigas, que en el año 1994 fueron convertidas en juntas locales no solamente autónomas, sino también electivas. El déficit democrático estaba justamente allí, en que había una serie de órganos locales constituidos en localidades que no eran capital departamental y que en su inmensa mayoría no eran representativos de la población en la cual esas juntas locales, del tipo que fueran, actuaban atendiendo los problemas o los temas de la localidad. Salvo las 3 juntas locales autónomas y electivas, cuyos integrantes eran electos por los ciudadanos de las circunscripciones legalmente definidas. Al respecto, las demás juntas locales, ya fuera comunes o autónomas, eran integradas por personas designadas por los intendentes previa anuencia de la Junta Departamental correspondiente, teniendo en cuenta la representación proporcional de la Junta Departamental, con lo que podía suceder y sucedía que las orientaciones del electorado en una localidad favorecieran a cierto partido político y en realidad la mayoría de la junta local respectiva pertenecía a otro partido que era el que había obtenido la mayoría en el gobierno departamental. O sea, el que había ganado las elecciones departamentales, pero no tenía necesariamente por qué ser el partido que hubiera obtenido el mayor número de votos dentro del ámbito de la localidad de que se trata. O sea que un primer tema fue que se trató de superar con la reforma constitucional de 1996 el déficit democrático que tenía el régimen de las juntas locales antes de la ley 18.567. Por eso a la ley se le asignó el nombre, o es conocida como Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana. La idea es que los asuntos de interés local fueran atendidos por autoridades locales que fueran efectivamente representativas del electorado de la localidad. Por eso, la primera innovación que puede señalarse en el régimen municipal es que todas las autoridades locales, a partir de la aplicación de la entrada en vigencia de la primera ley, que fue la 18.567, son electivas. Y son electivas además acudiendo al principio de la representación proporcional integral, con lo cual la integración del órgano municipio, integrado por 5 personas, 5 cargos, debe ser representativa de las tendencias político-partidarias tal como se expresaron en la elección en la circunscripción correspondiente. Ese es el primer gran cambio, el régimen municipal, que de alguna forma estaba previsto en la reforma del 96, aunque hablaba de autoridades locales y no de municipios. La expresión municipios surge precisamente de la ley 18.567. El primer gran cambio
es que se democratizan las autoridades locales. En segundo lugar, el proceso de descentralización política está definido en la ley, tanto en la 18567 como en la ley vigente actualmente, la 19.272, como un proceso de gradualidad de transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos. Esto surge de los principios cardinales del sistema de descentralización local mencionados en el artículo 3 de actualmente, la ley 19.272. Entonces, el legislador ha querido, en función de esta proclamación, que el proceso de descentralización política vaya en crecimiento, es decir, que se vaya paulatinamente hacia un sistema con mayor participación de los ciudadanos y con mayores instrumentos de intervención de los ciudadanos en la gestión corriente de los municipios. Y a eso obedece también el proceso que, ustedes saben, se ha ido produciendo en el país desde el año 2010. De acuerdo en la elección de mayo del año 2010, se eligieron las autoridades de 89 municipios. En la elección de mayo del año 2015 se eligieron 112 municipios. Y ahora tenemos, a partir de la asunción de las nuevas autoridades, 125 municipios en todo el país. Una buena parte de lo que se podría decir ya ha sido adelantado por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Otra de las características del régimen municipal en el Uruguay es que no todo el territorio nacional se encuentra municipalizado. Hay solamente 3 departamentos donde los municipios cubren la totalidad del ámbito departamental, que son los departamentos de Canelones, de Maldonado y de Montevideo. En el resto de los gobiernos departamentales, en mayor o menor medida, hay áreas de territorio que no tienen constituidos municipios. ¿Qué sucede en esos casos? Que en aquellas áreas del territorio departamental donde no hay municipios creados por la Junta Departamental y reconocidos a nivel de la normativa electoral como circunscripciones para proceder a la elección de los integrantes del órgano, allí, en esas áreas donde no hay municipios, las competencias que corresponderían a los municipios siguen siendo ejercidas por los intendentes. Esto surge del artículo 8 de la ley 19.272. Con lo cual hay algunas localidades en algunos departamentos de cierta importancia donde no hay autoridades locales, donde no hay municipios. Hay una disparidad bastante notoria en la medida en que la iniciativa para la creación de los municipios es reconocida inicialmente al gobierno departamental respectivo. Por lo tanto, hay algunos gobiernos departamentales que en este proceso, que lleva ya un poco más de 10 años, han impulsado una fuerte municipalización del territorio, y otros gobiernos departamentales donde, por las razones circunstanciales que fueren y que no corresponde evaluar aquí, ese proceso ha sido más lento o en todo caso mucho más moderado en su desarrollo. ¿Cuál es el órgano que está al frente del municipio? O sea, de acuerdo a la ley, el órgano municipal se llama precisamente municipio. Toda población de más de 2.000 habitantes, dice el artículo 1 de la ley vigente, constituirá un municipio. Y luego, la propia ley expresa, en su artículo 9, los municipios serán órganos integrados por 5 miembros y sus cargos serán de carácter electivo. Es decir, que la circunscripción recibe el nombre de municipio y también recibe el nombre de municipio el órgano que está al frente de la circunscripción correspondiente. O sea, el nombre de la autoridad local que alude la Constitución de la República, en el artículo 262 y el artículo 287, es precisamente municipio. En algún departamento se ha optado por hablar de gobiernos locales. La ley 19.272 en alguna disposición de su articulado, en la parte final habla de consejos municipales, pero está claro que se está refiriendo la ley, más allá de esa diferencia en la denominación,
al órgano municipio, tal cual está mencionado en el artículo 9 de la ley 19.272. Los municipios tienen, ustedes ya lo saben, 5 integrantes. Esos 5 integrantes no están en pie de igualdad en forma absoluta. En primer lugar, quien preside el municipio, quien está a su frente, es el alcalde, que si bien es electo en una lista por representación política, por los lemas reconocidos por la Corte Electoral, junto con los demás, con los concejales que también son electos por su partido, tienen algunas competencias más importantes, y además hay una circunstancia que ustedes sin duda tienen bien presente, y es que los alcaldes son titulares de un cargo remunerado, mientras que los otros 4 integrantes del órgano son funcionarios de carácter honorario. Esto hace que el alcalde tenga, en función de esa dedicación superior a la función que proviene del hecho de ser titular de un cargo remunerado, y en atención también a algunas disposiciones de la ley, una posición jurídica y política preeminente en relación a los demás integrantes del órgano municipio, en relación a los concejales, lo cual no significa que el alcalde pueda llevar adelante por sí la gestión municipal. El alcalde precisará, en la generalidad de las actuaciones que corresponden al órgano, contar con la conformidad de los demás concejales. A ese respecto, en lo que refiere al funcionamiento específico del órgano y a alguna mayoría especial que pueda requerirse, habrá de estar no solamente la ley 19.272, sino también al reglamento de funcionamiento, que ya debería estar vigente, de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la ley. Tengo presente que para este periodo de gobierno se van a sumar 13 municipios más. El artículo 30 de la ley 19.272 dice así: los consejos municipales y los municipios presentarán dentro de los 30 días de su instalación en el año 2015 a la Junta Departamental respectiva un proyecto de reglamento de funcionamiento. La Junta deberá recabar la opinión del intendente y resolverá no mayor a 60 días. No hay ninguna disposición análoga para lo que suceda con los municipios que se crearon recientemente y que van a empezar su operativa en unos pocos días. Hay que entender, obviamente, que si bien desde un punto de vista literal el artículo 30 parece restringir su aplicación exclusivamente a los que se instalaron en el año 2015, sería lógico pensar que también tienen potestades para establecer su reglamento de funcionamiento los municipios que se crearon recientemente y que van a empezar a operar en unos pocos días. Algunos aspectos importantes sobre el funcionamiento del órgano municipio. En primer lugar, hay que tener presente que buena parte de la gestión municipal se decide en la disponibilidad de los recursos a su alcance, recursos que, como se dijo en las exposiciones anteriores, deberán estar asignados por el presupuesto departamental correspondiente, sin perjuicio también de los recursos que puedan provenir del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, así como de otros recursos previstos en la ley, de otras fuentes de recursos previstas en la ley. Hay que tener presente algo muy importante. El municipio, el órgano municipio, es un ordenador de gastos. Esta expresión, ordenador de gastos, aparece en una recopilación de textos legales, que es el texto ordenado de la contabilidad y administración financiera del Estado, TOCAF. El TOCAF regula los aspectos vinculados al régimen patrimonial de todas las entidades estatales, el Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados y también, por supuesto, los gobiernos departamentales, y establecen también los procedimientos para hacer efectivos los gastos y para celebrar los contratos. Los municipios son ordenadores de gastos. ¿En qué forma? El artículo 19
numeral 1 de la ley 19.272 dice: la gestión de los municipios se financiará con las asignaciones presupuestales que los gobiernos departamentales establezcan en los programas correspondientes a los municipios en los presupuestos quinquenales, y de las cuales los municipios son ordenadores de gastos con los límites que aquel fijará. Esto ha llevado al Tribunal de Cuentas a sostener que los municipios pueden ordenar gastos hasta el monto máximo de la asignación presupuestal en el programa respectivo del presupuesto del departamento de que se trate. Esto es, para el Tribunal de Cuentas, los municipios no son ni ordenadores primarios de gastos ni ordenadores secundarios. Son ordenadores especiales hasta el monto máximo de la asignación presupuestal en el presupuesto correspondiente. Esto es muy importante porque entonces, cada vez que deba realizarse un gasto, deberán seguirse los procedimientos establecidos para el mismo. Imputación preventiva del gasto, la realización del procedimiento correspondiente, si el gasto tuviera como finalidad la celebración de un contrato, y ese procedimiento correspondiente deberá ser alguno de los procedimientos de contratación que prevé actualmente el texto ordenado de la Contabilidad de Administración Financiera del Estado, TOCAF. Tendrá que ser o bien una compra directa, cuyo monto máximo es de 200.000 pesos actualmente, o mediante un concurso de precios, cuyo monto máximo es de 1 millón de pesos, o una licitación abreviada cuyo monto máximo es de 10 millones de pesos. Cualquier gasto, cualquier contrato que vaya a celebrarse que suponga un compromiso superior a 10 millones de pesos deberá hacerse mediante licitación pública. Obviamente habrá que estar en cada caso a cuál sea la infraestructura que tenga el municipio correspondiente para llevar adelante estos procedimientos. Tengo entendido que en la gran mayoría de los casos estos procedimientos requieren la asistencia técnica de la intendencia correspondiente, puesto que si bien el procedimiento de compra directa no es demasiado complejo en su realización, los otros procedimientos sí pueden suponer algún tipo de intervención técnica contable, de lo que, por supuesto, habrá que estar a la situación de la organización interna de cada municipio para saber si están en condiciones de desarrollar, de llevar adelante por sí los procedimientos de contratación y derogación de gastos, o bien tendrán que acudir al apoyo técnico de la intendencia respectiva. Otro aspecto muy importante en lo que tiene que ver con los gastos que puede afrontar y realizar el municipio es que, si bien la ley establece que los gastos se realizan por mayoría absoluta de integrantes del órgano municipio, también establece que dentro de esa mayoría absoluta debe estar necesariamente el alcalde. O sea, el alcalde debe estar necesariamente dentro de la mayoría que disponga de la realización de un gasto. Si el alcalde, aún estando en minoría ante los concejales que pueden tener otra opinión, está en contra de la realización de un gasto, el gasto no se produce. Esto en realidad tiene que ver con un aspecto que en el plano técnico jurídico se vincula con lo que llamamos la formación de la voluntad orgánica. Alguien ha dicho, el alcalde tiene una especie de veto. No es la expresión técnica, pero es una expresión bastante gráfica, en el sentido de que si no, el alcalde no está de acuerdo con la realización del gasto, entonces ese gasto, por más que el alcalde esté en minoría, no puede verificarse. Otro tema que siempre es de interés para los integrantes de los municipios y también para, por supuesto, para el alcalde, que es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la gestión municipal, es lo que tiene que ver con la administración del personal a su cargo. Los municipios no tienen personal propio. El personal que está afectado al desempeño del municipio, que puede ser personal administrativo, personal obrero, personal técnico, en realidad debe ser asignado por la intendencia respectiva. Artículo 20 de la ley 19.272. El gobierno departamental proveerá los recursos humanos y materiales, pero aquí me interesa sobre todo destacar los recursos humanos,
a los efectos de que los municipios puedan cumplir con sus atribuciones en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por la Junta. Ahora, el hecho de que los funcionarios dependientes de los municipios sean en realidad funcionarios departamentales no significa que los municipios no tengan algunas potestades muy importantes sobre ellos. Por lo pronto, lo que nos dice la ley es que los municipios, artículo 12, numeral 2, supervisan las oficinas de su dependencia y ejercen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios dependientes del municipio en el marco de la política de recursos humanos y disposiciones vigentes del respectivo gobierno departamental. O sea que si bien los funcionarios que trabajan para el municipio son funcionarios del gobierno departamental, quienes les tienen la facultad de ordenarles, de disponer y de organizar el trabajo de los funcionarios que se le han asignado son justamente los órganos municipios, que además, atendiendo a la normativa de cada uno de los departamentos, podrá aplicar determinado tipo de correctivos de naturaleza disciplinaria sin perjuicio de que en último término, si se tratara de hacer efectiva alguna destitución de algún funcionario que tenga la calidad de inamovible, deberá intervenir en último término la Junta Departamental para autorizar el ejercicio de esa potestad disciplinaria. Son ya las 19:15 prácticamente. Como les decía al principio, esto puede dar para mucho más, pero me interesa, después de haber hecho esta brevísima introducción al régimen jurídico, que ustedes hagan llegar preguntas que en la medida en que esté dentro de nuestras posibilidades podamos ir respondiendo, sin perjuicio obviamente de que de aquí se iniciaría solamente una colaboración permanente entre el Instituto de Formación y Estudios de los Gobiernos Subnacionales y el Plenario de Municipios del Uruguay. Si a ustedes les parece, pasaría a partir de ahora a responder las preguntas que ustedes entiendan del caso a hacer llegar. Aquí veo en el chat una pregunta de Antonio Tejera: si hay mayoría de concejales que están de acuerdo en cierto gasto, se aprueba si el alcalde no está de acuerdo. Bueno, esto es lo que mencionaba hace unos minutos, tiene resolución expresa en la ley 19.272. Para que se disponga un gasto, el alcalde debe necesariamente estar de acuerdo. O sea, la mayoría absoluta, 3 en 5, necesariamente debe estar integrada por el alcalde. Podría darse el caso que el alcalde esté en minoría, pero como no está de acuerdo con aprobar la realización de cierto gasto, ese gasto no puede realizarse. Como decía en el momento, esto desde un punto de vista técnico-jurídico significa que no se forma la voluntad orgánica, aunque haya 3 concejales de acuerdo en realizar el gasto. Hay otras preguntas por aquí, no sé qué vigencia tienen. Sí, hay 3 más, profesor. Ahí está, Luciano Viera. ¿Qué tarea cumplen los concejales? El presupuesto debe ser votado por el municipio. Bueno, en realidad el presupuesto lo vota la Junta Departamental. Lo que el municipio tiene son asignaciones presupuestales, es decir, créditos presupuestales que integran un programa dentro del presupuesto departamental. Lo que el municipio tiene es la posibilidad de hacer llegar sus aspiraciones al intendente, quien deberá considerar esas aspiraciones para incluirlas en el proyecto de presupuesto departamental. Hay que tener presente que por disposiciones constitucionales de los artículos 222 y siguientes de la Constitución, el intendente tiene iniciativa privativa para remitir el proyecto de presupuesto departamental quinquenal a consideración de la Junta Departamental. Por lo tanto, los municipios en un sentido estricto no tienen posibilidades de hacer llegar una iniciativa ante la Junta Departamental para aprobar el programa presupuestal correspondiente al municipio. Lo tienen que hacer necesariamente a través del intendente y por lo tanto eso dará lugar a que el intendente reciba las propuestas de asignaciones presupuestales
que el municipio le realice. Eso sin perjuicio de que cuando llegue el momento del debate en la Junta Departamental respecto a la aprobación del presupuesto, los integrantes del municipio, alcalde y concejales, puedan eventualmente ser convocados por la Junta Departamental para que expresen las razones de las pretensiones que han hecho llegar ante el intendente y ante la propia Junta. Estela Mari Tucuna dice, el voto alcalde es doble en algún caso. Bien, ese es todo un pequeño tema, ¿no? Es lo que dice la ley. En mi opinión, yo creo que la ley aquí incurre en un problema técnico, porque les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que se reúne el municipio. Por alguna razón, uno de los concejales no va a la reunión y tampoco hay tiempo para que lo sustituya en forma automática alguno de sus suplentes. El municipio sesionará, en este ejemplo, con 4 integrantes. Supongamos que se vota 2 a favor de una moción, dentro de los cuales está el alcalde, y 2 en contra. Si lo que dice la ley se tomara al pie de la letra, tendríamos 4 personas en la sesión y tendríamos 5 votos, porque lo que la ley dice es que el voto del alcalde es doble. En realidad, yo entiendo que más allá de la letra de la ley, lo que se ha querido decir es que en casos de empate, el voto del alcalde es un voto decisorio. O sea, 2 a 2 decide el voto del alcalde en caso de empate. A mí me parece que la expresión de la ley, con todos los respetos hacia los legisladores que la sancionaron, no es adecuada por el ejemplo que acabo de dar recién. Es incongruente sostener que hay 4 personas en la sesión y hay 5 votos. Pero bueno, está claro el significado de la norma, lo que quiere decir es que en caso de empate, desempata el voto del alcalde. Federico Viñolo, sí. No sé si querés que te las vaya diciendo, si te quedan Sí, mejor. por favor, te lo agradezco, sí. Más dinámico. Bien, quedaron algunas para atrás. Vamos a empezar por las primeras. ¿Qué tareas cumplen los concejales? Pregunta alguien. ¿Qué tareas cumplen los concejales? Bueno, los concejales participan en toda la gestión del municipio, participan en las sesiones y por supuesto tienen derecho a votar. La ley 19.272 establece las atribuciones de los concejales en el artículo 15. Participar en las sesiones del municipio y emitir su voto a fin de adoptar las decisiones del órgano por la mayoría simple de sus integrantes. O sea, los votan junto con el alcalde. El alcalde participa, al igual que los concejales, en todas las decisiones que requieren una deliberación y una votación dentro del consejo. Lo que sucede es que el alcalde, como decía antes, tiene una posición de cierta preeminencia, primero por la participación necesaria a la hora de tener que votar algún tipo de gasto, y además porque hay algunas competencias de los alcaldes, por ejemplo las que están en el numeral 6 del artículo 14, que las puede adoptar por sí cuando se trata de temas vinculados a seguridad e higiene, y también en casos de urgencia. Pero en los demás casos, los concejales participan, al igual que el alcalde, en la deliberación y en la votación de las decisiones del órgano municipio que se adoptarán por mayoría simple de integrantes, salvo los casos en que deba ordenarse un gasto o aquellos casos en los que el reglamento de funcionamiento respectivo establezca alguna mayoría especial. Bien. ¿Alguien más pregunta si hay algún manual donde se pueda consultar todo lo informado hoy? En realidad esta pregunta apareció cuando estabas haciendo descripción de los límites del TOCAF, y hay otra pregunta también, en realidad es una solicitud de que vuelvas a repetir los límites de compra del TOCAF. Bien. Sí, material sobre esto, se han escrito unas cuantas cosas sobre esto. Quizás sería bueno que a través del instituto se elaborara algún tipo de bibliografía breve para hacerla llegar a los municipios como material de consulta. Ha habido algún material elaborado por el propio Congreso de Intendentes. Recuerdo un trabajo de un colega de la Intendencia de Salto, de Artigas, y también el doctor Fulvio Gutiérrez, que fue asesor de las intendencias de Salto y de Tacuarembó en periodos anteriores y que es docente
también de Derecho Público en la universidad, que tiene un par de obras al respecto. Yo creo que habría que hacer eso, habría que hacer una bibliografía acotada para que no fuera tampoco demasiado abrumadora, de manera de hacerle llegar los títulos que podrían consultar en caso de dudas. Bien. Hay otra consulta que dice, en nuestro municipio el reglamento es del 2010. ¿Podemos sugerir modificaciones? Bueno, eso justamente es algo que no está previsto en la normativa actual, porque como les mencionaba al pasar, el artículo 30 de la ley vigente habla de la presentación de los reglamentos dentro de los 30 días de su instalación en el año 2015. A mí me parece muy lógico que esta disposición también debe ser de aplicación en el inicio de este nuevo periodo de gobierno. ¿No sería lógico que la experiencia demuestre la necesidad de hacer un cambio en el reglamento de funcionamiento de un municipio y que de alguna forma eso sea imposible porque una interpretación absolutamente literal de la ley lo impida? Me parece que eso es posible porque además el propio artículo 30 le otorga competencia a las juntas departamentales en caso de que no hubiera conformidad con la propuesta del municipio. Yo interpreto que no debería haber ningún problema en que un municipio proponga una modificación del reglamento vigente y que la Junta Departamental lo considere. Por más que eso no es lo que exactamente al pie de la letra dice el artículo 30 de la ley 19.272. Había una pregunta respecto a los tipos de contratación. Por allí, Federico Viñolo Aro. Bueno, los tipos de procedimiento de contratación son los que surgen del TOCAF, el texto ordenado de la contabilidad y administración financiera. Son, en principio, la compra directa común, hasta 200.000 pesos, el concurso de precios, hasta 1 millón de pesos, la licitación abreviada, hasta 10 millones de pesos, y por encima de eso, una licitación pública. Esos son los 4 procedimientos tipo que están previstos en el TOCAF. Por supuesto, habrá que ver cuál es el monto de la asignación presupuestal que para cada ejercicio anual tiene el municipio, para saber si eventualmente en algún caso podría estar en disposición de convocar una licitación pública. Pero estas son las normas generales en materia de contratación para los órganos del Estado que resultan del texto ordenado de la contabilidad y administración financiera. Son montos los que acabo de mencionar que se actualizan todos los años de acuerdo a lo que establece el Instituto Nacional de Estadística. Bien, continuamos. Hay otra pregunta que dice, en mi caso soy uno de los nuevos municipios, no hay todavía un local designado, ¿qué tiempo tiene la Intendencia para otorgar local, recursos y demás? Bueno, de los recursos, a ver, tiempo que yo sepa, no está previsto en ningún lugar. Obviamente, para que funcione el órgano, tiene que tener los elementos básicos de tipo material. En el momento de asumir las autoridades, debería estar el local y debería estar el equipamiento. Pero eso es una cuestión más bien de hecho, dependerá de lo que la Intendencia haya previsto al respecto. Por lógica, si no se asigna un local, no se asigna mobiliario, no se asignan computadoras, va a ser muy difícil que funcione el municipio efectivamente. Creo que es un tema más que nada de disposición de la intendencia respectiva. Perdón, ¿hay algún micrófono abierto por allí? Y eso está generando una distorsión en el diálogo. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor? ¿Podría apagar el micrófono? Gracias. Es el mío, ya lo apago. Gracias. Bien, continuamos. Hay otra pregunta que menciona, las obras a ejecutar, si los concejales no están a favor, ¿el intendente lo puede ejecutar? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que las obras pueden ser de tipo municipal o pueden ser de tipo departamental. Ahí hay que tener en cuenta cuál es la distribución de competencias entre la intendencia y entre el municipio. Uno de los aspectos más curiosos del régimen municipal es que la ley no establece claramente una delimitación de competencias. Por lo tanto, hay algunas obras que claramente son de tipo municipal. Por ejemplo, el artículo 7º de la ley, en su numeral 2, dice: los asuntos
que corresponden al municipio, los asuntos que son propios dentro de su circunscripción territorial, dentro de las que está el mantenimiento de la red vial local, de pluviales, de alumbrado y de espacios públicos. O sea que estos, de acuerdo a la ley, son obras públicas de mantenimiento, pero obras en último término, que corresponden a los municipios por asignación de la ley. Entonces, habrá que ver cuál es la distribución. Una cosa es el mantenimiento vial y otra cosa es la realización de obras nuevas. Parecería que la realización de obras nuevas, de acuerdo a la ley, no es competencia municipal. Pero ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? A ver, porque la pregunta tiene algún matiz interesante. Las obras a ejecutar si los concejales no están a favor, ¿el intendente lo puede ejecutar? Bueno, a ver, si las obras son de tipo municipal, si claramente las obras corresponden a la competencia del municipio, a ver, tiene que haber una votación en el órgano y tiene que resolverse la realización de las obras por la mayoría correspondiente. La pregunta dice si los concejales no están de acuerdo. ¿Cuáles? ¿Todos los concejales? Si son todos los concejales, hay una mayoría dentro del órgano municipal. Ahora, en principio, si son obras municipales, no debería hacerlas el intendente. Para eso está el órgano municipal. Luego, yo no puedo anticipar cuál puede ser el comportamiento del intendente y cuál puede ser el compromiso que el intendente tenga con el alcalde en caso de que éste esté en minoría. En principio, si la obra es claramente municipal, no debería hacerla el intendente. Bien, continuamos entonces. ¿Se puede hacer público los resultados de la deliberación, por ejemplo, en páginas municipales? Sí, no hay ningún problema. Hay un principio que es el de la publicidad en el funcionamiento de los órganos, incluso más. Hay una ley, la ley 18.381, que es la ley de acceso a la información pública, que dice que todos los documentos y todo lo que está en poder de un órgano del Estado, y los municipios lo son en principio públicos, salvo que expresamente se declare que son reservados, confidenciales o secretos. Por lo tanto, si no hay algún motivo fundado, de acuerdo a la ley, para que las sesiones del órgano municipio sean reservadas o secretas, en principio son todas públicas y por lo tanto cualquier persona podría solicitar el acceso a las actas de sesiones. Muy bien. Hay otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Los concejales suplentes están autorizados a concurrir a sesión del municipio o solo el titular? Los concejales suplentes no son miembros del órgano municipio, salvo que ingresen en sustitución del titular. El régimen de suplencias es un régimen de suplencia automática. Es el mismo que rige también para las juntas departamentales. Ahí habría que estar al reglamento correspondiente, al reglamento de funcionamiento de cada municipio o en subsidio al que hubiera aprobado la junta departamental con carácter general. Si me preguntan mi opinión, yo creo que no debería haber inconveniente en que los concejales suplentes pudieran asistir, pero obviamente si está el titular no tienen ni voz ni voto, salvo que se les permite intervenir como un asesor, pero no tiene, o sea, quiero decir, el concejal suplente, si está el titular, no puede participar oficialmente en las deliberaciones. Que esté presente o no, me imagino que no debería haber ningún inconveniente que estén presentes, pero obviamente no integran el funcionamiento orgánico del cuerpo, salvo que ingresen en virtud de la suplencia correspondiente. Bien. Alguien pregunta, ¿cómo se hace para pedir una auditoría de la administración anterior? Bueno, eso lo puede solicitar el municipio directamente a la intendencia. En las intendencias hay normalmente funcionarios que están capacitados para hacer auditorías, y si no lo hubiera, está la posibilidad de realizar un convenio con la Auditoría Interna de la Nación, que si bien no tiene competencias directas sobre los gobiernos departamentales, sí podría hacerlo si el gobierno departamental lo solicita. O sea, habría que ver si hay posibilidad de que algún técnico, algún profesional del gobierno departamental, de la intendencia, puede realizar auditoría. Pero, por supuesto, el municipio puede solicitar una auditoría respecto a todo o parte de la gestión del periodo anterior. Bien. En alusión a lo que se venía haciendo referencia, alguien
pregunta, ¿se pueden grabar las sesiones entonces? Y agregando esa pregunta que está relacionado, dicen, ¿pueden estar los medios de prensa? Las sesiones en principio, reitero, son públicas, salvo que el municipio disponga que por alguna razón son reservadas o secretas. El principio, porque además la declaración de reserva, la declaración de secreto tiene que ser por ley, descarto que la pueda hacer el municipio. Y la declaración de reserva de la documentación o de las deliberaciones deberá, por allí tenemos otro micrófono abierto, tenemos otro micrófono abierto por allí. Julieta, que recién se conectó, por favor, apaga el micrófono, gracias. Les decía, la ley 18.381 exige que la declaración de secreto se haga por ley. Descuento, por supuesto, que no lo puede hacer el municipio. El municipio podría declarar reservadas las actividades, las sesiones. Tiene que hacerlo en base a ciertas justificaciones que están previstas en la propia ley. En principio, todo lo que haga el municipio es público. Respecto a la asistencia de personas que no integren el órgano a las sesiones, habrá que estar a lo que resuelva, a lo que esté dispuesto en el reglamento de funcionamiento correspondiente. En principio, por analogía, fíjense que las sesiones en el Parlamento son públicas, puede haber público en las barras, parecería que no debiera haber tampoco dificultades en admitir la posibilidad de que las sesiones del órgano municipio fuera pública, pero eso obviamente dependerá del reglamento de funcionamiento aprobado y también dependerá en buena medida de las posibilidades locativas que tenga el municipio en su funcionamiento. Si el local del municipio no posibilita el ingreso de público, obviamente parece difícil que esa posibilidad en los hechos pueda darse. Respecto a la prensa, respondo exactamente lo mismo. Habrá que ver qué es lo que establece el reglamento de funcionamiento. Pero en principio las sesiones son públicas, salvo que haya una decisión expresa donde se haga reserva de las actuaciones. Bien, creo que hasta aquí estamos al día. No sé si quedó alguna pregunta en el tintero. Disculpen, pero creo que las mencionamos a todas. O alguien que quisiera hacer alguna pregunta verbal. Sí. Si se pueden grabar las adelante. sesiones, entonces, bueno, yo creo que se pueden grabar en la medida en que son públicas. Si las sesiones son reservadas, obviamente esa posibilidad no debería existir. Claudio dice, cuando va un concejal suplente a la sesión y debe aprobar el acta anterior, ¿cómo firma? ¿Puede rechazarla? Bueno, puede hacerlo. Si el concejal suplente está ingresando en lugar del titular, le corresponde participar en la sesión donde se está aprobando el acta anterior. O sea que está habilitado para presentar observaciones y eventualmente votar en contra de la aprobación. No sé si hay alguna pregunta más por allí. Creo que no, justo había quedado esa que mencionaste recién. No, creo que está completo el panorama. Bueno. Son las 19:35. Si hay alguna pregunta más, con mucho gusto, pero creo que ya la actividad ha tenido una extensión razonable. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesor. Si en los minutos que nos quedan para el cierre, si llega alguna pregunta, lo veremos, y si no tenemos la chance de, al igual que vamos a hacer con los demás temas, de contestarlos luego vía correo. Perfecto. Le agradezco muchísimo su participación. Le cedo la palabra ahora a mi compañero del Instituto Directivo Abel Oroño para que en nombre del Instituto dé cierre a esta actividad, y luego culmina Javier Guterman en nombre del plenario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero felicitarlos, se ha mantenido una buena concurrencia en la actividad durante un tiempo bastante prolongado. No ha podido venir Gorosito, el presidente de la comisión directiva del instituto, por razones de fuerza mayor, pero bueno, queremos felicitarlos primero, decirles que esta es en realidad la primera actividad referida a los nuevos elencos de los ahora 125 municipios. Y en relación a algunas de las preguntas o inquietudes que se plantearon en el chat, quería comentarles que en realidad las actividades del instituto vinculadas a la transición y a los eventuales apoyos que desde acá se pueden intentar contribuir al mejor desempeño de todos los actores locales,
con legitimidad electoral directa, dicho sea de paso, en cada una de las localidades, se van a prolongar durante varios meses. La idea es que en las próximas semanas tengan alguna... bueno, me olvidé además de felicitar a Álvaro. Abrazo a Álvaro y muy buena y clara la posición. Como siempre, dicho sea de paso, digamos, tratando de ser lo menos intravenoso y antipedagógico posible en estas actividades, durante varias semanas, vinculados a un primer ciclo, digamos que hoy comienza, que tiene que ver con, bueno, el marco normativo vinculado a los municipios, roles y competencias de los actores locales, interacción con otros niveles, la información económico-financiera vinculado a los fondos de origen nacional, y después, bueno, y los plazos de elaboración que también se manejaron por Bonino hace un rato, y ahí vinculado a eso, esta primera etapa, este primer ciclo tenía que ver con esto, de contribuir a la identificación de cada uno de ustedes, tratando de que sea lo menos posible chino básico de los roles y competencias de cada uno. Y en eso después un segundo ciclo tendrá que ver más específicamente para contribuir a las interacciones con el gobierno departamental, particularmente con el intendente, a la hora de las negociaciones ineludibles entre los municipios y el intendente y su equipo de gobierno, referido a lo que se ha mencionado reiteradamente acá, los programas presupuestales municipales, tanto los fondos de origen nacional como los fondos de origen departamental, y también la traducción en ese mismo programa de algunas de las cosas que le han manifestado a los vecinos respecto a cómo piensan escalar la actividad municipal en la respectiva jurisdicción. Y también hay justamente algunos aspectos, tal vez un poco más técnicos, pero imprescindibles, para ver qué cosas se pueden negociar y qué no. De alguna manera, para decirlo más folclóricamente, no se trata que los fondos sobre los cuales financieros sobre los cuales puedan decidir los municipios se traduzcan en que está en efectivo la plata en el bolsillo del alcalde o de los concejales, sino que hay un modus operandi, procedimientos, acuerdos y demás que hacen necesario avanzar en esas direcciones y contribuir a la negociación local, departamental, que seguramente será más bien en febrero o marzo. Y también algunas cosas vinculadas a contribuir a que se avance en la gestión de proyectos, salvo el literal A del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios y en parte el C, que son de libre disposición. La idea es tratar de que se avance en que haya proyectos de desarrollo local identificados, diseñados, liderados por los actores locales, presupuestados, controlados, evaluados. A veces la ejecución puede ser, si tienen recursos materiales, con cuadrillas municipales, a veces pueden ser convenios con cuadrillas departamentales, pero que en todo caso la decisión en lo que corresponda sea adoptada por el respectivo municipio. Y todas estas charlas que además estamos grabando y las que se han generado, implementado en años anteriores, por un lado la reimpresión de algunas cuestiones que ya se han hecho. Álvaro mencionaba algunas, también está el saber hacer en la gestión municipal, está talleres de gestión municipal, algunas de las ediciones que se han hecho en el marco del Congreso, que algunas requieren actualización y algunas requieren ampliación, de manera que hacerlas llegar, imprimir y hacerlas llegar en papel, porque más allá de estos instrumentos del Zoom, parece de gran utilidad. Nos ha pasado en todos estos 10 años de que después eso es una fuente a la cual recurrir para eventualmente pedir aclaración o demás, pero como apoyo al desempeño de la respectiva gestión. Es decir, que este es el comienzo de una serie de actividades que desde el Instituto queremos apoyar, y además una tercera ventana en el marco y los manuales que decía, en el marco del proyecto de la Unión Europea, también estar receptivos
a las eventuales demandas específicas que desde los territorios identifiquen como necesarias, adecuadas o que fuese de utilidad resolver. Es decir, que hay varias líneas de acción al respecto. Con esto entonces termino saludándolos, un abrazo virtual a todos y nos estaremos viendo seguramente. Hasta luego. ¿No iba a cerrar Javier? No. Sí, no sé si Javier tuvo algún problema. Hoy tenía problema de conexión, capaz que se volvió a desconectar. No lo estoy viendo en los conectados. Bueno, aparentemente no está, así que Pancho, te toca de nuevo. Bueno, esto no estaba muy previsto, pero está. Yo les agradezco la presencia a todos y todas. Dijera una frase de Abel Oroño: hay que manejar las ansiedades. En esto el aprendizaje es mucho lo cotidiano, el vivir prácticamente el día a día, más allá de los aspectos vinculados a los técnicos, y no buscar que de repente se puedan dar todas las respuestas, porque las realidades son distintas, los gobiernos departamentales a veces hay cosas que en la reglamentación de la ley la reglamentan de acuerdo a su realidad, entonces bueno, pueden existir distintas cosas. Yo una alegría y espero que le den continuidad, porque la verdad que esto ha sido el esfuerzo de muchísimas personas, y como lo decía hoy, ¿no? Muchas veces el esfuerzo sacándole tiempo a otras tareas que uno tiene, a otras responsabilidades, y me parece que está bueno. Pero además está bueno lo que hemos dicho muchas veces, incluso a nivel internacional, ¿no? Somos un ejemplo de en poco tiempo tener una red de municipios organizados con un amplio reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional, sin duda. Abel recién mencionaba Unión Europea. Unión Europea incluso le exigió algunas cosas al Congreso de Intendentes, cómo era la participación de los municipios en algunos programas que ellos tienen. Bueno, eso es un reconocimiento también a la tarea y a la presencia viva de los hoy 125 municipios del Uruguay. Los saludo a todos y todas y nos estaremos viendo o no por esos caminos de nuestro país. Gracias. Bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Van a estar recibiendo convocatoria. Chao, muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches, nos estamos viendo. Cortó.